Sí, muy buenas, mis amados hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos verdaderamente agradecidos con Dios por su gran amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Agradecido de Él por darnos este hermoso privilegio de estudiar su palabra a través de este medio y así poder llegar a cada uno de sus hogares. Sin más preámbulo, mis amados, quiero compartirle un pequeño análisis que vamos a hacer con relación a algo que ha venido sucediendo en estas últimas 2 semanas, algo que me impactó, me llamó mucho la atención y quiero analizarlo y compartirlo con ustedes. Sin antes de comenzar, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Todos aquellos que puedan inclinarse, háganlo conmigo. Los que no puedan por alguna condición, inclinen su rostro donde están. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, digno es usted, mi amado Señor, de recibir toda gloria, toda honra, todo el reconocimiento. Estamos agradecidos con usted, mi amado Dios, por darnos un día más de vida, un día tan especial como este. Permita, oh Dios, que podamos aprovecharlo y vivirlo conforme a su divina voluntad. Permita, oh Dios, que nosotros podamos vivir vida plena en rectitud, santidad y perfección delante de sus ojos. En este momento queremos pedirle, Señor, que usted permita que el Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor en este momento, para que así podamos adquirir sabiduría de lo harto y poder entender y comprender este pequeño análisis y reconozcamos el tiempo en el que estamos viviendo. Dirija todo de principio a fin y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, como ustedes ven en su pantalla, el pequeño análisis que vamos a hacer lleva por nombre o título ¿Por qué me preocupa México o México? Como ustedes ven en su pantalla, algo comenzó a suceder en el país de México hace alrededor de 2 semanas o casi 3 semanas, en la inauguración de la entrega del batón de mando a la presidencia. Y queremos analizar esto con relación a lo que dice la palabra de Dios para que ustedes vean por qué me preocupa México, y no solamente México, sino el mundo entero, porque el mundo entero está haciendo lo mismo. Pero México es el primer país en las Américas en hacer esto públicamente. Cuando digo las Américas me refiero, ustedes saben, al Nuevo Mundo, como le dicen, América del Norte, América Central, América del Sur, que incluye también al Caribe. Pero México, como dije, es el primer país en hacer esto abiertamente. Vamos a tener una pequeña lectura para así dar inicio o continuar con este análisis, con este estudio. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 2 y 3, lo siguiente. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Le marco, o le subrayo, esta palabra al sol, porque de eso se trata lo que vamos a estar analizando y viendo. Hace un tiempo atrás, por la gracia de Dios, nosotros pudimos hacer estos dos temas que ustedes ven en su pantalla. El primero que hicimos fue el 23 de abril del 2022, que llevaba por título Ambientalismo o Panteísmo, la nueva religión universal. Allí nosotros vimos cómo el panteísmo va a ser la nueva religión en el mundo entero y veremos esto cómo sucederá en este análisis que vamos a hacer. También hicimos el 3 de agosto del 2024 este otro tema que lleva por título Adoración moderna al sol. Les recomiendo que vean estos dos temas, incluyendo este que vamos a hacer hoy, para que ustedes vean cómo esto, el panteísmo, nos llevará a las naciones a adorar al sol. En este tema de adoración moderna al sol, nosotros vimos
alguna información de las cosas que ellos estaban haciendo en una reunión. En esta reunión que se llevó a cabo en la India, allí hubieron, como dice este artículo, 21 jefes de Estado y jefes de gobierno, varios altos ministros y burócratas, además de participantes de bancos multilaterales y las Naciones Unidas. Estaban allí presentes en la reunión, como ellos le llaman, la International Solar Alliance, o sea, la Alianza Internacional del Sol, en esta reunión. Continúa diciendo el mismo artículo. Suara usó 5 nombres en sánscrito para quién, para el dios Sol. Al hablar de la presión de la India por la energía solar, me gustaría inclinarme ante el dios Sol, dice él. Eso es lo que estaban haciendo allí en esas reuniones donde estaban todos esos jefes de gobierno, incluyendo las Naciones Unidas. Dice, y dirigirme a él con 5 nombres diferentes en sánscrito. Ahí menciona los nombres, lo cual no lo voy a mencionar yo, pero sigue diciendo después que él menciona los nombres, dice, esto significa, oh Dios Hol, nosotros nos inclinamos ante ti. Tú iluminas al mundo externo e interno y eres el mejor para ser adorado y glorificado. Que nos bendigas, dijo con las manos juntas. Eso es lo que ustedes ven lo que estaban haciendo en esas reuniones, adorando al sol. Y estaban todos esos jefes de gobiernos unidos en esto, que eso es lo que es el panteísmo. En el tema ambientalismo, panteísmo, vimos cómo es que el panteísmo llega a ser o va a ser la nueva religión universal. Allí nosotros vimos cómo Francisco hace énfasis en lo que es el cambio climático. El cambio climático es lo que llevará a todas las religiones y a todas las naciones para así poner, como dice aquí, le leo, todos se han unido, todas las religiones, con el Papa en el Domingo Verde por el clima pseudo religión. Allí analizamos esto y vimos cómo es que todas las religiones van a llevar a las naciones a adorar en domingo utilizando el cambio climático. Ahora, en el panteísmo hay un solo Dios supremo, como veremos más adelante. En ese tema nosotros leímos parte de lo que una de las cartas de Francisco que él está utilizando para llevar esto a cabo, que lleva por título Mensaje de Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, o sea, por el cuidado del planeta, la Madre Tierra, que eso es el panteísmo. En esa carta él dice lo siguiente: aprendamos también a escuchar a los pueblos indígenas, cuya sabiduría milenaria nos puede enseñar a vivir en una mejor relación con el medio ambiente, o sea, con el panteísmo, con la Madre Tierra. Y por eso es que ellos crean lo que muchos están propagando, lo que es el cambio climático. Al él decir eso, pues sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? Y él también dice, ocasionalmente, los indígenas, los adoradores originales de la Madre Tierra, asisten a estos servicios dominicales del Día de la Tierra con los cristianos. O sea, se reúnen todos ellos a hacer estas prácticas, estas adoraciones, ¿no? Ahora, veamos cómo esto que el Papa Francisco ha estado propagando también fue lo que me llamó la atención, que es lo mismo que está sucediendo o sucedió con la inauguración de la entrega del bastón de mando. Como dice esta noticia, Voz en Libertad, Imagen, se llama este periódico de Veracruz. Dice, Claudia Sheinbaum recibe el bastón de mando en el Zócalo capitalino. Estas palabras aquí debajo dice, la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum inició con un ritual por parte de representantes de pueblos indígenas. Recuerden lo que leímos anteriormente, que dice aquí,
que decía el Papa Francisco, aprendamos también a escuchar a los pueblos indígenas, cuya sabiduría milenaria nos pueden enseñar a vivir una vida mejor relacionada con el medio ambiente. Y esto es lo que dice la noticia aquí. Ahora, yo quiero que ustedes pongan atención, a este audio de la inauguración o la entrega del batón de mando a Claudia. Escuchen muy bien esto. Vamos a oír dos pequeños audios en video y escuchen bien lo que está sucediendo. Sí, y verán por qué es mi preocupación. Dice lo siguiente. Ahora le pedimos a nuestras hermanas y hermanos que nos acompañan en este día. Estamos de fiesta los pueblos, estamos de fiesta el hermoso país que se llama México. Y les pedimos que venimos de los 4 rumbos. Les pedimos con toda la humildad, con todo el respeto, vamos a hacer la ceremonia sagrada. Escuchen bien, dice, vamos a hacer la ceremonia sagrada. Pongan mucha atención. De nuestros pueblos indígenas, a todos los que traen sombrero, que se despojen de su sombrero, de su gorra, porque vamos a iniciar nuestra ceremonia sagrada. Y vamos a levantar nuestras manos. Y vamos a levantar nuestras manos. Con dirección a donde sale el sol. Con dirección a donde sale el sol. Al oriente. Al oriente. Y levantamos nuestras manos. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Pedimos vida, iluminación y sabiduría para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ustedes ven cómo comienzan a invocar a las deidades, especialmente al oriente, adorando al sol, que viene a ser el dios supremo del panteísmo, y comienzan a invocar a otras deidades. Ahora vamos a oír el próximo audio para que ustedes oigan esto muy interesante. Tu luz divina, que la acompañes, que la ilumines a cada paso que dé, en cada decisión que tome, a ella y a su equipo de trabajo. La encomendamos a nuestras ancestras africanas, que le den la resistencia y la fortaleza para que gobierne con amor, con compromiso, con entereza y con humildad al pueblo de México. Te pedimos, Padre Sol. ¿Escucharon bien? Te pedimos, Padre Sol. Esta es mi gran preocupación. Vemos a quién se están dirigiendo ellos para que le dé iluminación, sabiduría a la presidenta de México, al Padre Sol, al Dios Sol. ¿Por qué es mi preocupación? En la Biblia, que es la palabra de Dios, allí en el libro de Ezequiel hay 3 capítulos que nos ayudarán a entender. No lo vamos a leer todos los capítulos, sino alguna porción del capítulo 8. Pero quiero que vean el nombre de estos 3 capítulos. El capítulo 8, como ustedes ven en sus pantallas, se llama Visión de las abominaciones en Jerusalén. El capítulo 9 se llama Visión de la muerte de los culpables. Muerte de los culpables, o sea, de lo que hicieron o introdujeron la abominación en Jerusalén. El capítulo 10 lleva por nombre La gloria de Dios abandona el templo. ¿Por qué la gloria de Dios abandona el templo? Por las abominaciones que se ven en el capítulo 8. Visión de las abominaciones en Jerusalén. Ahora, veamos
algunos versos de estas abominaciones. ¿Y cuál es la abominación mayor que habla Ezequiel en el capítulo 8? El libro de Ezequiel, capítulo 8, los versos del 14 al 16, dicen lo siguiente. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Usted ha oído hablar acerca de Tamuz, quién es Tamuz y quién fue que reencarnó en Tamuz y cómo se le adoraba. Se le adoraba como Dios Sol y como Rey. Ahora, el versículo 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. ¿Cuál es esa abominación mayor? El versículo 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esto es lo mismo que estaban haciendo en los videos que vimos anteriormente, con sus manos levantadas hacia el oriente, adorando al sol, e incluso le llaman Padre Sol. Si esto es lo que ocurre en el capítulo 8, el capítulo 9 es muerte de los que practican las abominaciones, y el capítulo 10 dice, la gloria de Dios se va. Si esto está comenzando a suceder en diferentes naciones, y ahora vemos cómo México lo está haciendo abiertamente. Entonces, si esto ha comenzado a suceder y se comienza a retirar la presencia de Dios, ¿qué vendrá? Acuérdense que esto sucedió hace como 2 o 3 semanas atrás, que se le entregó el bastón de mando a la presidenta y se hicieron estos ritos, como dijeron ellos ahí. Entonces, si la presencia se va, no nos sorprendamos si comienzan a suceder cosas como esta. Ustedes van a ver cómo al comenzar a retirarse poco a poco la presencia de Dios, muchas catástrofes. Por eso es mi preocupación por México. Y como dije, no tanto por México, sino por el mundo entero, porque el mundo entero está comenzando a hacer esta práctica. Ustedes ven en sus pantallas cómo algunas tormentas y huracanes se están acercando hacia el país de México, como esta que está aquí a la parte de abajo, que dice que se acercará a México el día sábado. Tenemos que orar por México fervientemente, por los hermanos y hermanas que viven en ese país y por los hermanos y las hermanas que viven en los otros países orientales, que es por donde Francisco está haciendo su gira, comenzó a hacer su gira en septiembre, propagando el ambientalismo o el panteísmo, como es mejor conocida, como la religión que unirá a todas las iglesias, a todas las religiones, a través del cambio climático. Esa es la proyección del viaje que está haciendo Francisco por Asia. El primer país donde él aterrizó es Singapur. Veamos cómo es que se está propagando este panteísmo por esta área también. Dice este artículo lo siguiente. El Papa Francisco aterriza en Singapur. El diálogo interreligioso y el clima en la agenda. O sea, la agenda que él lleva hacia estos países, hacia estas naciones, es sobre el cambio climático y el diálogo interreligioso. O sea, en pocas palabras, cómo tienen que reunirse o unirse todas las religiones por el planeta Tierra, por la madre Tierra. Porque el cambio climático está, según ellos, afectando a la madre Tierra, que eso viene siendo panteísmo. ¿Y qué dijo él en su diálogo, en sus reuniones? Dice esta noticia del Washington Times lo siguiente. El Papa Francisco recibe críticas por decir que todas las religiones son un camino hacia Dios. Recuérdense que en el panteísmo solamente hay un solo Dios y que de ese Dios supremo
es el que le da vida a todo lo que es el planeta Tierra. Ese Dios supremo es el Sol. Continuemos. Lo que dice el artículo, lo que dice Francisco, solo existe un solo Dios. De esto, mis amados hermanos, vamos a hablar o vamos a estudiar en otro estudio que vamos a hacer en un futuro con relación a esto. Solo existe un solo Dios. Eso es lo que se creó en los credos de Nicea y Constantinopla. Al decir esto, para ello, Jesús solamente viene siendo un semidios, porque Jesús, según lo que ellos dicen, no es Dios, sino un ser engendrado, un ser creado. Solo existe un solo Dios, y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios, dijo Francisco. Según informó el sitio web de noticias católica Crux Now, algunos son jequis, musulmanes, hindúes, cristianos, y son diferentes caminos para llegar a Dios. ¿Se están entendiendo la implicación que trae esto? Todas estas religiones paganas, según lo que él dice, llevan al mismo Dios que el cristianismo. ¿Ve? Él lo tiene a todos juntos. Ustedes dirán, no, porque solo eso es lo que cree él. No, la gran mayoría, incluyendo al cristianismo, cree esto que dice él aquí. Solo existe un solo Dios. Si solo existe un solo Dios, ¿por qué en la creación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? ¿Por qué dice en Génesis, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros? Cada vez que Dios habla en la creación, lo hace con una pluralidad. Eso es bueno y necesario que nosotros lo entendamos, pero eso lo aclararemos más en un estudio futuro con relación a esto. Allí nosotros vemos cómo Francisco está uniendo a todas las religiones paganas, que todas van a ir a adorar a ese único Dios que ellos creen. Porque en el panteísmo solo existe un solo Dios. Nosotros vemos cómo ya las religiones abrahámicas tienen un lugar donde reunirse. Hace años fue nombrada sede de la única religión mundial, una sola religión mundial. La sede de una religión mundial abrirá sus puertas el próximo año. Eso fue publicado el 21. Fueron abiertas las puertas para que las religiones abrahámicas, cristianas y musulmanas se reúnan allí. La casa de la familia abrahámica. Y sigue diciendo este artículo lo siguiente acerca de esas religiones abrahámicas, de esa familia abrahámica que se reúnen en aquel lugar. En este lugar que le mostré anteriormente, hay un templo para cada una de esas religiones. Dice lo siguiente: la casa de la familia abrahámica cambia todas las reglas. Jesús no es Dios, sino un profeta igual que los demás profetas de estas religiones. Dice, la casa de la familia abrahámica cambia todas las reglas del entendimiento interreligioso. El complejo de mezquitas, iglesias y sinagogas es un brillante monumento a la tolerancia. O sea, que las verdades que Dios ha establecido en su santa palabra tienen que ser bajadas al nivel de las otras religiones. Entonces, ¿qué hace esto del cristianismo? Una religión más igual que la religión judía y la religión musulmana. Como ustedes ven en su pantalla en esta pequeña gráfica, con esto se hace a la religión cristiana igual a todas las demás. Muy triste lo que está sucediendo, no solamente en México, sino en las partes orientales también. Por eso es que Francisco está llevando en esta gira que está haciendo con relación a las reuniones a las uniones de las religiones con el cambio climático. Esta es mi preocupación por México. En Ezequiel 8:16 nos decía, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.
Eso fue lo mismo que hicieron en la inauguración. Se postraron con sus manos arriba, adorando al sol, pidiéndole al Padre Sol, como ellos le llaman, que es lo mismo que está propagando Francisco, que el Padre Sol bendiga a la presidencia con sabiduría. Y si eso sucede, también debe de suceder lo que dice el capítulo 10. La gloria de Dios abandona el templo por culpa de estas abominaciones. Se está comenzando a retirar la gloria de Dios. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presente cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Mis amados hermanos, lo que está sucediendo, como vimos, no solamente en México, sino en la gran mayor parte del mundo, se está propagando esta falsa religión del panteísmo. Muchos de nosotros sabemos que esto es lo que es la Omega. El mundo entero, por así decirlo, lo que no conozcan la verdad, caerán en este tipo de falsa adoración. Mis amados, oremos los unos por los otros, oremos por el país de México y por esos hermanos que viven allí y los hermanos y hermanas que viven en las naciones del Oriente, que se están propagando esta falsa adoración. Hasta aquí este pequeño análisis, mis amados hermanos, esperando en Dios que esto nos ayude a entender el tiempo en el que estamos viviendo y la preparación que debemos hacer. La palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos como nunca antes. Eso significa que nuestra relación con Jesús tiene que ser como nunca antes. Mis amados hermanos, hasta la próxima. Dios le bendiga. Recordemos, mis amados, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Bendiciones. Hasta la próxima.